Por favor, les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 7 de Lucas. Vamos a leer los versículos 17 al 28. La Biblia dice: y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Bendita palabra de Dios. Aleluya. Mis hermanos, en esta tarde, con el favor del Señor, quiero hablarles bajo el título: cuando la duda llega. Cuando la duda llega. ¿Alguna vez usted ha tenido dudas? Digan amén todos los que han tenido dudas alguna vez. Yo creo que no hay uno que en un determinado momento no haya sentido duda. De pronto quizás usted ha dudado de la existencia de Dios. Quizás ha dudado de la fe cristiana. Quizás ha dudado del amor de Dios hacia su vida. Quizás ha dudado usted si sirve al Señor en algún ministerio. ¿Será que he sido llamado por Dios? ¿Será que estoy en la voluntad de Dios? Las dudas, mis queridos hermanos, siempre nos van a llegar. La pregunta es: ¿la duda es mala o es buena? Quiero decirles que la duda tiene dos, podemos decirlo de esta manera, dos áreas. Tanto como puede ser mala, pero también puede ser buena. Como alguien dijo en una ocasión: el que duda está dudando porque significa que está pensando. Y eso es una realidad. Pero también digo que la duda puede ser mala cuando se toma del punto de vista de estancamiento. Tienes dudas, te estancas y te alejas. La duda te puede acercar hacia la verdad, como también te puede alejar de ella. La duda es mala, repito, no es mala en sí, sino todo va a depender de la actitud que se tome ante ella. Si usted ha dudado, o en este mismo momento usted está enfrentando una serie de dudas en su mente, que no sabe si tomar una decisión hacia cierta cosa porque tiene dudas si le va a salir bien, tiene dudas si la decisión que va a tomar es en la dirección correcta. Si usted se siente así, déjeme decirle que no está solo. No solamente los hombres y mujeres de nuestra época son invadidos por la duda, sino que grandes hombres de Dios han sido abrumados por la duda. Y yo le voy a mencionar por lo menos 4 ejemplos acá. Un hombre muy conocido por todo el pueblo cristiano, Moisés. Oiga lo que este hombre expresó cuando fue invadido por la duda.
Dice la Biblia en Números 11, 14 y verso 15. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y yo no vea mi mal. ¿Quién fue Moisés? El gran hombre escogido por Dios, el gran hombre que Dios llamó para que libertara al pueblo de Israel. Pero una vez este hombre ya está ejerciendo el ministerio, fue tan pesada la carga que la duda lo invadió a tal grado que estas palabras que llegó a expresar fueron, no hay duda alguna que él tuvo duda, valga la redundancia, que él como que se sintió fuera de la voluntad de Dios. Como que él dijo, esto no es a lo que Dios me llamó. La carga es demasiado pesada, así es que prefiero mejor morirme. Pero yo no quiero continuar esto. Dudó que Dios iba a estar con él cada momento. Pero quiero ir rápido, voy al segundo ejemplo. Elías, otro gran hombre de Dios, un gran profeta de Dios, también fue invadido por la duda. Primer libro de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, oiga, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y había dos cosas que tienen en común estos hombres. Los dos se querían morir. Y este dijo, quítame la vida. El otro dijo, me fuera mejor morir. ¿Por qué? Porque cuando le llegó la duda a Elías fue cuando una mujer lo comenzó a perseguir. Cuando una mujer lo amenazó que lo iba a matar. ¿Por qué lo invadió la duda? Porque dijo, entonces Dios no está conmigo. Dudó de que Dios podía protegerlo aún de esa mujer. Me refiero a Jezabel. Pero veamos otro gran profeta de Dios a quien Dios llamó desde aún antes que naciera. Y me refiero al profeta Jeremías. Registrado este texto en Jeremías 20, versos 17 al 18. Note lo que dice. ¿Por qué no me mató en el vientre? Oiga, si es que este no solamente tiene duda, este está deprimido ya. ¿Por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiese sido mi sepulcro. Y si su vientre embarazado para siempre. Verso 18. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor? ¿Y que mis días se gastasen en afrenta? Esas son expresiones bien serias, hermano. Este hombre a quien Dios ha llamado, a este hombre quien Dios le dijo que lo ha dado por profeta de las naciones, ahora está en una situación debido a las circunstancias, debido a la hostilidad y problemas que le está causando el mismo pueblo de Israel. Él expresa esto. Este fue más serio todavía. Porque él dice, ¿por qué Dios no me mató en el vientre de mi madre? Mejor me hubiera sido no haber nacido. Ahí me hubiera matado Dios cuando mi mamá aún estaba embarazada. Elías dijo, quítame la vida. Qué tremendo, ¿no es cierto? ¿Alguna vez se sentido usted así? Los noté muy calladitos. ¿Alguna vez usted ha deseado morirse porque ya no sabe ni qué hacer con su vida? Pues le digo, no llegue tan lejos. El Dios que le ha prometido, al Dios que lo salvó, independientemente qué circunstancias usted esté atravesando, si Él lo llamó, si Él lo envió a un lugar, Él va a ir con usted. Y si Él lo levantó, Él le ha prometido sostenerlo en aquellos días cuando sienta que está a punto de caer otra vez. Si usted duda de que si Dios lo llamó, si usted duda que si Dios está con usted, eso es normal hasta cierto punto. Pero saben, esta tarde a la luz del pasaje que hemos leído, vamos a aprender cosas bien importantes de qué es lo que debemos hacer cuando tenemos duda. Y le voy a dar un ejemplo más del gran apóstol Pablo, quien escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Oiga lo que llegó a decir en una ocasión. 2 Corintios 1:8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Por qué digo que Pablo dudó? Porque Dios ya le había dicho en revelación que le era necesario llegar hasta Roma. Él tenía que llegar a Roma, y si Dios le había dicho que iba a llegar a Roma, él iba a llegar a Roma.
Pero cuando pasó en el medio de la crisis, en la turbulencia, él dudó, él pensó que iba a morir. ¿No es cierto que así nos pasa a nosotros? Cuando todo va bien, tenemos una tremenda confianza en Dios, ¿sí o no? ¿Quién como nuestro Dios? Pero cuando las tormentas nos comienzan a azotar, cuando la crisis comienza a agrandarse, llegamos a decir, ¿será que habrá Dios en el cielo? ¿Será que Dios existe? ¿Por qué me está yendo como me va? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? ¿Será que Dios está ocupado más en otras cosas que en las mías? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Dios? Y comienza una serie de cosas. ¿Por qué? Porque las circunstancias nos puso en esa posición de duda. Pero hasta ese punto, si usted se cuestiona acerca si Dios lo llamó, si Dios lo ama, si Dios lo va guiando en el camino que va, está bien siempre y cuando usted vaya en esa dirección, en querer saber la realidad. Eso es bueno, porque significa que está pensando. Y los que piensan van a llegar a un destino, van a llegar a una conclusión. Y espero que sus dudas esta tarde queden resueltas. Hay una sola forma como sus dudas pueden quedar resueltas. Y es cuando usted las dirige a la persona correcta. Y esa persona se llama Jesucristo. Entonces, en el pasaje de hoy tenemos también un gran ejemplo de otro gran hombre de Dios. Juan el Bautista, otro gran hombre de Dios. Aunque fue un gran hombre de Dios, también fue invadido por la duda. Y permítame decirle así unas pocas referencias con respecto a este gran hombre. ¿Quién fue Juan el Bautista? Fue el mensajero que vino a preparar el camino del Señor. Esa misión que iba a traer fue profetizada por hombres del Antiguo Testamento como Isaías, hombres como Malaquías y Zacarías hablaron que Juan el Bautista iba a ser el hombre que iba a venir a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? ¿Quién más fue este hombre? Fue conocido como el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Por qué digo el último profeta? Porque en los tiempos de Juan el Bautista todavía el pueblo vivía bajo la ley. Entonces, aunque Juan el Bautista no escribió ningún libro, Juan el Bautista fue conocido y considerado como el último profeta del Antiguo Testamento. Tuvo el gran privilegio, oiga, nada más ni nada menos que bautizar a nuestro Señor Jesucristo. Privilegio que ningún otro tuvo más que él. Fue el primer hombre que predicó el arrepentimiento de pecados. Fue el primero en cuanto al mensaje que Jesucristo traería posteriormente. Fíjese, a pesar de todas estas grandes características de este gran hombre, como podemos ver, wow, qué credenciales de este hombre. Este hombre es candidato para un ministerio bien elevado. Porque, wow, déjeme revisar su aplicación. Wow, este hombre está bien calificado. Pero sabe, mi querido hermano y querida hermana, y queridos amigos que están acá, no importa qué tan calificado fue este hombre, no importa que aún antes de que naciera, Dios ya lo había reservado para esa gran misión, aún con el tremendo potencial que tenía, fue invadido por la duda. Se da cuenta de que no, la espiritualidad, se da cuenta de que los años en el cristianismo no es una evidencia que usted y yo no vamos a ser invadidos por la duda. La duda nos va a agobiar tarde que temprano. Nos va a llegar. Pero el asunto es, ¿qué vamos a hacer con eso? Esa es la gran pregunta. Pero veamos rápidamente qué es la duda. ¿Qué es la duda? Le voy a dar aquí una definición que encontré. Dice, una duda es una indeterminación entre dos decisiones o dos juicios. Se trata de una vacilación que puede experimentarse entre un hecho, una noticia o una creencia. Un pensador dijo en cierta ocasión, la duda es un estado de incertidumbre donde hay dudas, no hay certezas. Si una persona duda sobre algo, no está seguro de la validez de esa cuestión. La duda es un límite a la confianza, ya que donde hay dudas, no existe la creencia en la verdad de un conocimiento. Eso es lo que dijo un pensador. La duda, dijo otro, no siempre es mala. La duda no siempre es mala, aunque puede ser, dijo, un arma de doble filo.
y es tal y como yo se los mencioné al principio, nos puede acercar a la verdad que andamos buscando o nos puede alejar de ella. Así es que es un arma de doble filo. Veamos rápidamente, mis queridos hermanos, la información que Juan el Bautista tenía acerca de Jesús. Porque la duda de Juan el Bautista era acerca de la persona de Jesús. ¿Alguna vez usted ha dudado de Jesús? Gracias por su honestidad, hermano. Y los demás no se quisieron comprometer. Por ejemplo, hubieron algunos otros por ahí que dijeron, sí, ¿sabes qué? Yo he llegado a dudar alguna vez si Jesús es Dios o Jesús no es Dios o simplemente fue un profeta. He tenido dudas. Pero bien, Juan el Bautista es increíble. Yo cuando leí este pasaje, al principio yo dije, Señor, ¿qué nos vas a enseñar de este pasaje? Y cuando lo fui leyendo, estudiando, me fui dando cuenta que aquí hay unas grandes verdades, hermanos. Juan el Bautista, el gran hombre con tremendas características, llega al punto de dudar de la persona de Jesús, de la deidad de Jesucristo. Y dije, ¿cómo es posible? Veamos la información que este hombre tenía. Veamos el punto correcto, hasta dónde Juan está bien. Este hombre tenía a sus discípulos, porque Juan tenía discípulos, quienes le informaban a él de las cosas que Jesús estaba haciendo. Ahí el texto dice, y se extendió la fama de él por toda Judea. ¿La fama de quién? De Jesús. Oiga, se extendió la fama. ¿Por qué se extendió la fama? Porque conforme Jesús fue desarrollando milagros, la gente comenzó a hablar de él por todos lados. ¡Wow! Este hombre es tremendo, es un gran profeta, decían unos. Todo lo que Jesús comenzó a hacer, la gente comenzó a divulgarlo. Entonces los discípulos comenzaron a llevarle las noticias a Juan, y ya les voy a decir dónde estaba Juan. Y luego sigamos con el texto. Y por toda la región de alrededor. Y aquí lo corrobora el versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Déjenme decirles rapidito lo que sucedió. ¿Qué cosas es la que los discípulos le dijeron? En el contexto, en el capítulo 7, encontramos aquel gran milagro que Jesús ha desarrollado, que resucitó al único hijo de una viuda. Eso es lo que ha ocurrido en el contexto. Jesús llega a la ciudad llamada Naín, y ahí van los discípulos de Jesús, y ahí vienen algunos de Juan. Y cuando Jesús desarrolla aquel gran milagro, que llevan a enterrar a ese muchacho, hijo único de una mujer, viuda, lo llevan a enterrar. Jesús se encuentra con él. La Biblia dice que manda a parar los que lo van cargando. Jesús se acerca, pero antes de pronunciar esa palabra al muchacho, el que está muerto, Jesús le dice a la mamá, no llores. Y luego se dirige a él y le dice estas palabras, joven, a ti te digo, levántate. Y la Biblia dice que aquel muchacho en ese mismo momento se levantó. Los discípulos están viendo todo eso. Entonces nuestro texto nos dicen que corrió la fama de Jesús. Precisamente todo esto. Wow, no crea que en el tiempo de Jesús todos los días habían muertos que resucitaban, no. O no crea que Jesús todos los días andaba resucitando muertos, no. Pero para estos hombres eso fue un gran milagro. Este joven ha resucitado. Y estas cosas los discípulos comenzaron a decírselas a Juan. Porque Juan estaba en la cárcel. Como el gran hombre de Dios, este hombre con estas grandes credenciales está en la cárcel. Juan ha sido puesto en la cárcel por denunciar, por exhortar, por reprender al rey Herodes. Este rey Herodes era el rey Herodes el Antipas, que este ingrato rey, un día que fue a visitar a su otro hermano llamado Felipe a Roma, se enamoró de la mujer de Felipe. Y cuando llegó otra vez él a Jerusalén, mandó a traer o a quitarle la esposa a su hermano Felipe y se casó con ella. Le hizo que se divorciara ya de su hermano y le mandó a traer para casarse con ella. Entonces Juan reprende y exhorta, denuncia que la actitud que él ha hecho es mala delante de Dios. Y Herodes comenzó a sentirse incómodo por la denuncia. Herodes comenzó a sentirse, este hombre me está invadiendo mi felicidad. Entonces, no gustándole a Herodes, va y lo mete a la cárcel. Y se cree que Juan a esas alturas ya tenía aproximadamente un año está en la cárcel. Desde ahí Juan estaba hasta cierto punto al tanto de lo que Jesús estaba haciendo durante su ministerio. Pero bien,
Esto es lo que más me dejó, por decir así, sorprendido en cuanto a Juan. Y es las declaraciones que él mismo había hecho acerca de la persona de Jesús. Y le voy a mencionar 3 ejemplos. Mateo 3, versos 13 al 17, dice la Biblia. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Recuerde que Juan bautizaba en el río Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. En otras palabras, Juan está reconociendo quién es esa persona. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Le dice Jesús. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién escuchó todas esas palabras? Juan. Juan lo ha bautizado. Jesús le dijo: deja que se cumpla toda justicia. En otras palabras, todo lo que está dicho de mí en el Antiguo Testamento, deja que se cumpla, porque así está escrito. Ningún otro ser pudo haber declarado esas palabras. Juan ve que el Espíritu Santo de Dios en forma de paloma desciende sobre Jesús, y ya se le había dado una noticia a Juan: en quien veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma, Él es. Y Juan fue testigo. Vea lo que ahora él declara en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 25 al 27. Y le preguntaron y le dijeron, porque llegaron un grupo de los fariseos a decirle, los fariseos enviaron a un grupo a preguntarle a Juan: ¿eres tú el Cristo? Y él dijo: yo no soy. Entonces note lo que el párrafo dice acá. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo? Ni Elías ni el profeta. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros, oiga esta declaración, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Hasta esta altura Juan va bien. Está declarando, está con toda certeza, está diciendo que Jesús es el Mesías, que Jesús es el enviado de Dios. Pero note lo que llega a decir aún con más claridad con respecto a la persona de Jesús. Versos 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, oiga lo que expresó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía. Oiga, dice, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué más declaración está haciendo este hombre? Entonces, con todas estas referencias, con todas estas afirmaciones que él ha hecho, ¿qué le pasó a Juan? ¿Y a qué me estoy refiriendo de que qué le pasó a Juan? A pesar de todo esto, oiga lo que él hizo. Verso 18 de Lucas 7 y verso 19. Y llamó a Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle. ¿Qué le preguntaron? ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? ¡Wow! ¿Cómo puede usted interpretar esto? ¿Cómo es posible que este gran hombre que acaba de decir, yo le vi? En otras palabras, no tengo ni la menor duda, momentos atrás, que este es el Hijo de Dios. Pero ahora él está diciendo, ¿y qué si me equivoqué? ¿Y qué si me equivoqué? Así es que toma 2 de sus hijos. Recuerden, él está en la cárcel. Después que los discípulos le han dado el reporte de lo que Jesús anda haciendo, no le bastó, no quedó tranquilo y llama a 2. Venga, ¿saben qué? Me van a sacar esta duda. Se van allá donde Jesús anda y le preguntan esto.
¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Eso está serio, hermano. Le voy a poner de esta manera. A veces han venido algunos hermanos a mí y me dicen, hermano, fíjese que yo tengo una duda. Vamos a ver, hermano, yo tengo dos. Fíjense que un hermano me preguntó si el día sábado, esto sucedió la semana pasada, vamos a tener oración y vamos a tener desayuno. Es lo que me preguntó. Me dijo, se lo pregunto porque alguien me preguntó ya a mí. Y dice que le dijo, pues sabe qué, hermano, yo tengo dudas, no sé si vamos a traer, vamos a venir o no sé. Entonces le dijo el hermano, pues sabe qué, vaya con el pastor y salga de la duda. Y le estoy mencionando eso porque eso es precisamente lo que nos conduce a la posición correcta cuando estamos siendo invadidos por una duda. ¿Hacia dónde dirigimos la duda? Que Juan tenga dudas no es el problema. El problema hubiera sido si él se queda con ella. Porque recuerden, no tiene muchas posibilidades, está en la cárcel. No está libre físicamente. Y si él no toma este tipo de acción, se hubiera muerto con dudas. Yo creo que no hay nada más triste que un ser humano se vaya de este mundo cargado de dudas. Que ya se han ido muchos, Se les presenta el evangelio, que es lo mejor, que es el único camino a Dios. Pero dice, no, yo tengo dudas. ¿Y qué si hay otro camino para ir a Dios? Dicen que todos los caminos llegan a Roma, a los al cielo, pues hay otras vías de llegar a Dios. Yo tengo dudas que Jesús sea el único. Otros dirán, yo tengo dudas que Jesús sea el único que nos puede salvar. Yo creo que también, si me porto bien, puedo ser salvo. Si hago obras, si hago esto y lo otro, tal vez puedo ser salvo. Yo tengo dudas que Jesús sea el único. Si usted se queda hasta ese punto y no actúa y va a averiguar la realidad del hecho, usted va a morir confundido y lo más probable es que pueda perderse. Pero usted dice, bueno, los aleluyas de ahí de esa iglesia aceptado como era dicen que Jesús es el único camino. Pues yo quiero salir de la duda. ¿Y cómo voy a salir de la duda? Déjame ir a la Biblia. Juan 14, 6. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahora la persona dice, ya no es solamente un hermano que me lo está diciendo ahí en la célula, no es solo el pastor que lo está diciendo en la iglesia. No, ahora Jesús mismo lo está diciendo que Él es el único camino al cielo. ¿Sabe lo que va a lograr usted? Que su duda se va a despejar. Y va a decir, ya me di cuenta de que hay muchos que corroboran de que Jesús es el único camino al cielo. Jesús es el único medio para llegar al Padre. Entonces, eso es lo que Juan hace acá. Jesús envía a los discípulos a Jesús. Ve que no lo envió a que fueran a consultar con otros discípulos. No los envió a que fueran a preguntarle a los ancianos. No, dice, ¿sabes que yo voy a salir de una vez por todas de mis dudas? Aunque yo dije que Jesús es el Hijo de Dios, tengo mis dudas de que Él sea el enviado. Pero yo quiero llevarlos más allá. Quiero que veamos cuál fue la actitud de Jesús ante esta pregunta de Juan. Quiero que veamos cuál fue la actitud de Jesús. Y en cuanto estos hombres llegan a Jesús, escuche lo que Jesús hace. Porque no dice nada, simplemente hace. Dice la Biblia en los versos 20 y 23. Cuando pues los hombres vinieron a él, a Jesús, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y oiga lo que Jesús hace. En esa misma hora, dice la Biblia, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, después que ha hecho esto, Jesús les da la siguiente orden a los discípulos. Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan. Recuerda que ya había ocurrido la resurrección de un muerto. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿No cree usted que lo que Jesús debió haber hecho o dicho de una vez le hubiera dicho a los discípulos? ¿Saben qué? Sí, díganle a Juan que yo soy el Mesías. Y asunto arreglado. ¿Usted cree que Juan hubiera quedado conforme? Y Jesús hubiera contestado de esa manera.
No dijo nada. Simplemente hizo una acción. Y quiero que me preste atención a esto y ponga cuidado. ¿Por qué Jesús tomó esa acción de sanar enfermos frente a estos discípulos? Ya lo había hecho antes. ¿Qué tenía en particular? Hermano, Dios, Jesucristo, hizo esta acción porque quería llevar a Juan precisamente al principio de cuando él comenzó. Juan conocía el Antiguo Testamento. Juan conocía las profecías acerca de Jesús. Entonces, una palabra simplemente llevada por otro no tiene mucho significado. Valen más los hechos, ¿sí o no? Entonces, lo que Jesús hace, está haciendo algo que está cumpliendo un texto del Antiguo Testamento de Isaías capítulo 61. ¿Qué es lo que la Biblia decía acerca de esto? ¿Qué es lo que esa profecía decía acerca de Jesús? Note lo que dice Isaías 61 versos 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y póngale atención. Porque me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el Dios de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Oiga, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ese pronombre está hablando de Jesucristo. Porque en Lucas capítulo 3, allá se encuentra el cumplimiento de esa profecía. Es Lucas 4, verso 17 al 21. Cuando Jesús inicia su ministerio, llega a la sinagoga, se pone de pie y pasa al frente y abre el libro, sea un rollo, y lee precisamente esta escritura. ¿Y sabe cómo cierra él? Cuando termina de leer esa escritura de Isaías, dice: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. ¿Quién lo dijo? Jesús. Hoy se ha cumplido lo que 600 años había dicho Isaías. Hoy, este mismo día, delante de todos ustedes, se ha cumplido. ¿Por qué razón? Porque Isaías había declarado por medio del Espíritu Santo lo que Jesús iba a hacer cuando viniera al mundo. Y ahora que Jesús está de pie y comienza su ministerio, ¿y saben qué? Hoy se cumplió la profecía. Y cuando Jesús comienza a hacer esto frente a los discípulos, le está diciendo: díganle a Juan que no se le olvide lo que Isaías dijo de mí. Así es que quiero que ustedes sean testigos de esa profecía. Y los enfermos son sanados, los leprosos son limpiados, los atados por espíritus inmundos son liberados, los muertos resucitan. Es predicada las buenas nuevas de salvación a los pobres. Eso es precisamente lo que Jesús vino a hacer. Cuando Juan escuchara esa información, iba a decir: sí, es que no entiendo qué me pasó. ¿Cómo pude dudar si la Biblia lo dice claramente? Y si Jesús hizo todo esto, no hay duda que Él es el Mesías. Queridos hermanos y hermanas, en esta tarde, de algo tiene que estar usted seguro: que si usted tiene dudas y usted las trae a Jesús, en ningún momento piense usted que va a desagradar a Dios cuando usted le trae las dudas a Él. No crea que Dios le va a rechazar. No crea que Dios le va a decir: ¿qué te pasa? He hecho tanto a tu favor y ahora dudas de mí, dudas de mi credibilidad, dudas de mi amor, dudas de mi protección hacia ti. No, es que Jesús es tan lindo que aún nuestras dudas Él las entiende. Y nos va a responder con tanta delicadeza. Nos va a tener tanta paciencia porque Él desea que nuestras dudas sean despejadas. Que lleguemos a conocer la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es Jesucristo, no hay ninguna otra verdad. Si usted tiene dudas y por las dudas anda buscando otras verdades por allá, déjeme decirle que va por la dirección equivocada, y eso sí desagrada a Dios. Pero si usted dice: Señor, yo estoy confundido, estoy confundida, tengo dudas, ¿qué hago? No sé para qué dirección tomar. Traigo mi duda a ti, Señor. ¿Sabe? Él le va a dar la respuesta que usted anda buscando. Él se la va a dar. De este pasaje, hermanos, yo quiero mencionarles por lo menos 6 partes prácticas de enseñanza que debemos aplicar a nosotros. Y la primera enseñanza práctica que debemos aprender esta tarde
es que la duda, mis hermanos, siempre llega cuando estemos atravesando por algún momento de crisis. Tenga la certeza que en el momento más crítico de su vida, ya sea crisis emocional que usted está atravesando, crisis familiar, crisis laboral, crisis financiera y crisis espiritual, créame que la duda lo va a invadir. Tenga la certeza. ¿Por qué? Les dije al principio que Juan estaba en la cárcel, ¿sí o no? En el pasaje que leímos no dice que estaba en la cárcel, pero por eso es importante leer los otros escritos. Mire cómo Mateo lo declara. Mateo 11, versos 2 y 3. Juan estaba ¿dónde? Juan estaba en la cárcel. Y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? ¿Dónde estaba Juan? En la cárcel. Juan sabía que ese rey Herodes, un día que amaneciera o se levantara con el pie izquierdo, le volaba la cabeza. Juan sabía que estaba en el peor lugar. Y oiga, dígame si una situación como esa no puede abrumar a cualquiera, por tan espirituales que seamos. Puede abrumar a cualquiera. ¿Y sabe por qué? Ahora aquí les voy a llevar a la definición por qué Juan dudó. Porque si él ha hecho grandes declaraciones acerca de Jesús y que no ha tenido ni la menor duda momentos atrás de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué lo hizo dudar entonces? Muy sencillo. Juan, al igual que los otros discípulos, no habían entendido a claridad el propósito de la venida de Jesús. El pueblo judío estaba enfrentando o estaba viviendo bajo la opresión de los romanos. Ellos anhelaban que un día alguien los liberara de esa opresión. Ellos esperaban un Mesías, definitivamente, pero ellos esperaban un Mesías político. Un Mesías que iba a venir en caballo, con un gran ejército, con espadas y a darle por lo más derecho a todos los romanos. Ese es el Mesías que esperaban. Pero de pronto se dan cuenta que no apareció en caballo, no trae un gran ejército, no trae espada, sino que viene hablando del amor. Viene diciendo amén a sus enemigos. ¿Cómo? Dijo Juan. Este no puede ser el Mesías que yo estoy esperando. ¿Cómo? Si estamos esperando el Mesías que nos venga a liberar. El pasaje de Isaías menciona dos cosas. Menciona que Jesús vendría a libertar a los cautivos. Inmediatamente la interpretación era: somos cautivos acá, aunque no estamos tan deliberados, nos lo hacen sentir que somos esclavos, pero de una manera u otra no tenemos la libertad de ejercer nuestra nación o vivir como una nación independiente. No podemos. Y hay otra cosa que Isaías mencionó. Dice: y vino a dar libertad, y a los presos apertura de la cárcel. ¿Dónde estaba Juan? Pues él prácticamente, no teóricamente, prácticamente esperaba que Jesús lo fuera a sacar de la cárcel. Y como Jesús no iba, Jesús allá resucitando muertos, sanando a otros enfermos, y el pobre Juan pudriéndose en la cárcel. ¿Cómo? Momentito, hermano, explíquemelo más despacio. Quiero que usted se ponga a pensar un momentito y póngase en los zapatos de Juan. Usted cuando ha estado bien ha predicado acá y que Dios sana y que no hay nadie como nuestro Dios. Jesucristo viene pronto y que está en fuego. Pero de pronto le viene la crisis. Y bueno, ¿y qué pasó con el Jesús que usted predicaba? No, hermano, es que me está lloviendo sobre mojado, no sé qué me pasa. Porque la crisis lo metió en esa situación que ahora llega a dudar de lo mismo que usted predicó un día. ¿Es malo eso? No, es de humanos. Es natural, es normal. Por eso nosotros no podemos hacer un juicio determinado hacia una persona o a un hombre de la Biblia. Porque todos estamos exentos o propensos a caer en una situación como esa. Muchos han criticado a Elías. ¿Cómo este gran hombre que oró y que hizo que lloviera fuego del cielo? Que tuvo una gran victoria frente a los profetas de Baal, ahora le anda huyendo a una mujer. Lo critican al pobre Elías. Y yo dije una vez: espérate que tú hubieras pasado en la situación de Elías. Tú ni siquiera hubieras orado a Dios. Por lo menos él se fue a esconder y allá en su escondite oró a Dios. Aunque le dijo: quítame la vida, porque él no se atrevió a quitársela solo. Pero hay momentos en la vida, mis queridos hermanos, cuando todo es gris,
Hay momentos en la vida cuando no vemos salida por ningún lado. Todo nos va mal. Recién te has agarrado un empleo y a la semana siguiente están diciendo, ¿sabes qué? Vas para afuera. Recién te has agarrado un apartamento y ya al siguiente mes te están diciendo que te van a subir la renta. Y apenas ganas para cubrir eso. Y dices, pero si yo sirvo a un Dios de poder, yo sirvo a un Dios que es el dueño de la plata y del oro, ¿y por qué me está yendo a mí así? Y ahí comienza el enemigo a mandarte ese dardo. ¿Estás seguro que Dios está contigo? ¿Estás seguro que Dios te ama? ¿Estás seguro que estás en la voluntad de Dios? A lo mejor algún gran pecado tienes y por eso estás así. Y el enemigo comienza a mandar ese dardo y comienzas a cuestionar a tu Dios. Es normal que todo aquel que esté en una crisis llegue a cuestionarse, llegue a preguntarse, ¿será que Dios es real? ¿Será que yo soy salvo? Porque muchos llegan a cuestionar su salvación. La salvación no depende de cómo tú te sientes. La presencia de Dios en tu vida no depende si pegas brincos o no pegas brincos. ¿Sí está de acuerdo conmigo? La presencia de Dios no depende si me va bien o me va mal en la vida. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él ha prometido estar todos los días, Él te dice, sean días buenos o días malos, no dudes que yo voy a estar contigo. Y aunque no veas la salida, yo ya tengo una salida para ti. Ese es nuestro Dios. Pero si esas dudas las llevamos a Él, es cuando vamos a obtener la bendición y el beneficio. Porque Jesús siempre nos va a dar a nosotros, como decimos por ahí, el beneficio de la duda. Me imagino que Jesús va a venir al Padre y le dice, ¿qué hacemos? Mire, este ya tiene años dudando de mí. Pero ¿será que va a cambiar de opinión algún día? Y el Padre quizás le va a decir a Jesús, dale el beneficio de la duda. A lo mejor sí cambia, ¿no? Pues bien, veamos el segundo principio que aprendemos de este relato. No siempre recibiremos la respuesta que esperamos a nuestras inquietudes. Cuando no recibimos la respuesta que estamos esperando, por eso seguimos dudando. Es que, mire, Juan pensaba que Jesús iba a venir a sacarlo de la cárcel, que iba a dejar de hacer lo que estaba haciendo y iba a llegar allá con Herodes, me dejas libre a Juan. Porque ya está escrito que yo lo iba a venir a sacar de la cárcel. Lo que Juan no había entendido, que ese término estaba hablando de la cárcel espiritual, del pecado. Por eso una mala interpretación de un texto nos puede hundir, hermanos. Nos podemos morir ahí con una infinidad de incertidumbres. Por eso Jesús le dio la demostración. No te olvides que yo vine con un propósito distinto. Juan, era bien querido por Jesús. De hecho, si cree que eran primos hermanos. ¿Cómo es que el primo hermano, hablando humanamente, no se preocupó por la vida de Juan? ¿Por qué no lo fue a sacar? ¿Por qué no intervino? No intercedió por él. No hizo nada. Juan tenía muchas preguntas y sabe, no le fueron contestadas como él las esperaba. Usted y yo hemos orado, hemos pedido cosas bien específicas muchas veces. Pero como no recibimos la respuesta tal y como nosotros nos la hemos formulado, dudamos que si Dios en realidad está a nuestro favor. No siempre Dios nos va a contestar como nosotros creemos. Note que Jesús no dijo, dígale a Juan que yo soy el Mesías. No, Él hizo otra cosa. Entonces, si usted está esperando de que el Señor enviara un ángel y le va a decir ahí por la madrugada, la ventana le va a amanecer bien iluminada, hijo, esta es tu respuesta. El Señor dice que está contigo y comienza una lista. O te doy una palabra y cuánta cosa. No, si usted se acuesta en las noches esperando que la ventana le va a amanecer iluminada, hermano, lo único que le va a amanecer es nublada. Cada mañana. Con este clima aquí en California ya no se sabe. Pero nada que un ángel y que tanta cosa. No va a llevar por ahí. ¿Por qué Dios permite esto? Porque el propósito que Dios tiene es que Él desea que nosotros ejerzamos nuestra fe. Porque la fe es compañera de la duda. En cierto punto, le explico de esta manera. Cuando hay dudas, es porque la fe no está ejerciendo su poder. Pero sabes, te voy a dar este texto. En una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús estas palabras. Creemos, ayuda nuestra incredulidad. Ahí le estamos diciendo las dos cosas. Tenemos fe que tú eres el Hijo de Dios, pero ¿sabes qué? A veces dudamos, Señor, ayúdanos con nuestra incredulidad.
Cuando uno duda, lo que está haciendo es como esa cosquillita a la fe que dice, ¿qué hago? Esa duda te va a llevar a una posición donde vas a ver con toda certeza y con toda realidad quién es Jesucristo en tu vida. Van de la mano, van de la mano. Entonces, aquí lo que Jesús le está tratando de decir a Juan es, Juan, no tengas duda, que la fe que tú tienes en mí siga creciendo. No pierdas tu fe, porque se acuerda que el último versículo dice, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Esa frase tropiezo está diciendo, bienaventurado es aquel que no pierda su fe en mí. Ese es bienaventurado. Juan, la fe que tenías en mí no la pierdas, porque yo soy el Mesías. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Juan el Bautista fue un gran hombre, y eso me lleva al tercer principio. Por muy espirituales que seamos, siempre podemos ser invadidos por la duda. Por muy gigante espiritual que usted se considere, por muy preparado o preparada que usted se considere, siempre puede ser invadido por la duda. Juan dudó a pesar de haber sido elegido por Dios. Juan dudó a pesar de haber ejercido un gran ministerio. Juan dudó a pesar de haber estado convencido que Jesús era el enviado de Dios. Aún a pesar de eso, él dudó. 4. Siempre debemos ir a Jesús con nuestras dudas. Siempre es hacia Él. Usted tenga dudas espirituales, tenga dudas acerca de su vida espiritual, de su salvación, del amor de Dios hacia su vida, vaya a Él, porque Él va a tener definitivamente la respuesta que usted anda buscando. 5. La duda no siempre es mala cuando la dirigimos en la dirección correcta. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan fue al recurso apropiado. Dudar es natural, mis hermanos, pero debe llevarnos a pensar. Tiene que ponernos a pensar la duda, a buscar y a crecer. Eso es lo que tiene que hacer la duda en nosotros. La duda se convierte en problema, y aquí ya voy cerrando. La duda se convierte en problema o es pecado delante de Dios cuando la dirigimos en la dirección equivocada. Si por causa de la duda nos estancamos y nos alejamos, entonces perdemos la oportunidad de ser bendecidos por Dios. Vea cuando la duda es mala. Santiago 1:6. Versículo 5, perdón. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué es lo que dice que hagamos? Pídala a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero luego, oiga el versículo 6. Pero que pida con fe, dígalo conmigo, no dudando, dígalo fuerte, dígalo. Pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Ahí sí es malo. En otras palabras, ¿de qué está hablando ahí? Que cuando usted venga a pedirle algo a Dios, ya no está hablando que usted tiene dudas acerca de Él. Ahora está hablando de una oración. Ahora lo que Dios quiere de nosotros es que cuando le pidas algo, no dudes que te lo va a dar. No dudes que Él te va a respaldar. No dudes que Él va a estar contigo. Si usted hace lo contrario, usted duda de que Dios lo puede hacer, está restándole poder a Dios. Y eso a Dios no le agrada. No, yo le pido al Señor tal y tal cosa, pero quién sabe si me lo dé Dios. Como un día que alguien leyó el texto que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, puedes decir a este monte, quítate de aquí, tírate al mar. Dicen que uno literalmente se fue una vez, se paró una montaña a decirle, muévete. Y cerró los ojos. Y poco a poco comenzó a abrirlos así. Y se dio cuenta que la montaña todavía estaba. Y dijo, si yo sabía que no te ibas a mover. Ese tipo de acción la tenemos muchas veces nosotros, que pedimos algo a Dios, pero a la misma vez estamos, quién sabe. ¿Verdad? A lo mejor sí, a lo mejor no. Esa actitud a Dios no le agrada. ¿Y sabe por qué? Sin fe no podemos agradar a Dios. No, y claramente lo dice Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Nota, ahí dice, tiene que creer. Si a usted le falta fe hacia ciertas áreas de su vida, tiene que asegurarse
tener esa fe para poder recibir lo que usted ha estado pidiendo a Dios. De otra manera, no espere bendición de Dios en su vida. Y por último, número 6. Jesús no nos rechaza porque tengamos dudas. Si usted pensaba, no es que yo tengo dudas, pero yo sé que no voy a agradar a Dios con mi duda, ahí estamos hablando del otro sentido ya. Jesús no nos rechaza porque tengamos dudas. Y aquí lo corroboran los versículos 26 y 28. Jesús, en vez de rechazar a Juan, en vez de decir, wow, Juan, y aun que los profetas hablaron de ti, a estas alturas estás hablando de mí. No te puedo creer, Juan, que aun que me bautizaste y tuviste la evidencia que yo soy el enviado del Padre, estás dudando de mí. No, Jesús no lo rechazó. Al contrario, oiga lo que Jesús dijo acerca de Juan el Bautista. ¿Qué saliste a ver al desierto?, le dijo a la gente. ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Y oiga esta declaración: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero esto le debe agradar y alegrar a usted. Lo último, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¡Wow! Es increíble que aquella persona de quien se estaba dudando ahora hace ese tremendo halago de este hombre. Y oiga, dice, de todos los nacidos de mujeres, no hay otro mayor que Juan el Bautista. No hay otro mayor que ese que dudó de mí. No hay otro más grande que este que un día ni creyó en mí por un momento. La crisis lo doblegó tanto que se olvidó de quién yo era. Pero ¿saben qué? No hay otro mayor que él. ¿Y por qué Jesús cierra? En realidad os digo que no hay. Dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Qué está diciendo? Juan no tuvo la bendición que usted y yo tenemos. Juan no experimentó los milagros físicamente, literalmente no experimentó los milagros. Y Juan estuvo antes de la gracia. Usted y yo hemos conocido al Señor después de la gracia. Todos aquellos que hemos creído y aceptado a la persona de Jesucristo, aún el más humilde, dice Jesús, será mayor que Juan el Bautista en el reino de Dios. En esta tarde, en conclusión, ¿cuáles son sus dudas esta tarde? ¿Cuáles son sus dudas? ¿Ha dudado usted, como dije al principio, de la existencia de Dios? ¿Ha estado dudando de su salvación? ¿Ha estado dudando del amor de Dios? ¿Hacia quién dirige sus dudas? ¿Se está quedando con ellas? ¿Las está llevando a otros recursos? Si así lo ha estado haciendo, yo le animo en esta tarde que traiga todas sus dudas a Jesucristo. Y Él es fiel, Él es justo, Él es paciente, Él es amoroso y le hará sentir que la duda que usted tiene simplemente lo que quiere llegar es a ser alguien diferente, a tener una certeza firme acerca de quién es Jesús en su vida. ¿Quién es Jesús en su vida? 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 ¿Quién es Jesús en su vida?